¿Cómo dejar de sentirte inseguro con consejos de psicólogos? ¿Te has encontrado alguna vez en esa situación incómoda en la que parece que todo el mundo te está observando? Ese momento en el que te das cuenta de que llevas minutos callado, mientras los demás hablan con total seguridad. Tal vez piensas, ¿por qué no puedo ser como ellos? ¿Qué me falta? Ese sentimiento, ese nudo en el estómago, lo conocemos todos. Pero, ¿y si te dijera que esa inseguridad que sientes no es algo permanente, sino una barrera que puedes superar? Desde siempre he sentido que mis palabras no eran suficientes, que mi voz temblaba cada vez que intentaba hablar en público o expresar mis opiniones en reuniones. Cada vez que quería dar un paso adelante, parecía que había algo en mi interior que me detenía, algo que me susurraba que no era suficiente, que no valía la pena intentar, y, sinceramente, esa voz me paralizaba. Sin embargo, una conversación casual con un amigo psicólogo cambió todo. Él me dijo algo que nunca había considerado. La inseguridad no es algo que define quién eres, sino una reacción a experiencias y pensamientos que, sin darnos cuenta, alimentamos día a día. Entonces, me enseñó un ejercicio sencillo. Cada vez que escuchara esa voz negativa, la identificara y la desafiara con una afirmación positiva. Suena fácil, pero al principio fue como intentar apagar un incendio con una botella de agua. Aún así, decidí intentarlo, porque en el fondo estaba cansado de dejar que el miedo dictara mis decisiones. Con el tiempo, ese pequeño cambio comenzó a tener un efecto en cadena en mi vida. Primero, empecé a notar que esa voz negativa era solo una pequeña parte de mí, no el todo. Luego logré ganar la confianza para hablar en reuniones y, poco a poco, descubrí que cada vez necesitaba menos recordarme mis propias capacidades, porque ya empezaba a creer en ellas. Este camino de superar la inseguridad no fue fácil ni rápido, pero cada pequeño paso marcó la diferencia. Hoy quiero compartir contigo los consejos de psicólogos que me ayudaron a transformar la inseguridad en confianza. Porque sí, todos podemos sentirnos seguros, incluso en esos momentos en que las dudas parecen más fuertes que nosotros. La inseguridad tiene esa extraña habilidad de aparecer en el momento menos esperado. A veces es un comentario sin intención, una mirada que interpretamos de cierta forma, o incluso una pausa en una conversación. Sin que nos demos cuenta, se cuela en nuestra mente, transformando cada palabra, cada gesto en un motivo de duda. Y ahí está uno, atrapado en su propio juego mental, preguntándose si es lo suficientemente bueno, si dijo lo correcto o si debería haber hecho algo diferente. Recuerdo una vez, en una reunión con amigos, todos conversaban, reían y compartían sus ideas, pero yo estaba callado, inmerso en una tormenta de pensamientos. ¿Qué pasa si digo algo y nadie responde? ¿Y si me equivoco? Era absurdo, lo sé, pero en ese momento parecía tan real. Mis pensamientos se enredaban en una especie de red invisible, y cuanto más intentaba zafarme, más atrapado me sentía. Era como si cada palabra que pensaba decir se disolviera antes de salir de mi boca. Fue en uno de esos momentos, después de una conversación llena de silencios y respuestas nerviosas, que me di cuenta de algo. La inseguridad me estaba limitando, me estaba haciendo callar, me estaba robando la oportunidad de ser yo mismo. No era solo una cuestión de timidez o de estar en mi cabeza. Era una barrera real que se interponía entre lo que quería hacer y lo que terminaba haciendo. Lo curioso es que, cuando comencé a hablar con otros sobre esto, descubrí que no era el único. Amigos, familiares, hasta personas que parecen seguras de sí mismas, en algún momento de sus vidas han lidiado con ese monstruo interno que les dice que no son lo suficientemente buenos, que no están listos, que no deberían intentar algo por miedo al fracaso. Y es que la inseguridad no discrimina. No importa cuán exitoso o seguro puedas parecer, todos la hemos sentido. Fue entonces cuando decidí que tenía que hacer algo. No quería seguir dejando que esos pensamientos me controlaran, así que comencé a investigar, a leer, a buscar ayuda profesional. Y ahí fue cuando descubrí que muchos psicólogos tienen estrategias prácticas para enfrentarse a estos pensamientos, para romper ese ciclo de duda y ganar, poco a poco, la seguridad que necesitamos para vivir con confianza. Hoy quiero compartir contigo lo que he aprendido de estos expertos, porque aunque la inseguridad sea un sentimiento común, no tiene por qué ser una prisión. Aprender a manejarla es posible, y el primer paso es entender que todos, absolutamente todos, somos capaces de superar esas barreras mentales. Ahora bien, enfrentarse a la inseguridad no es sencillo, pero tampoco imposible. Los psicólogos nos ofrecen herramientas para transformarla, y me sorprendí al descubrir
lo prácticas que pueden ser. Hoy quiero compartir contigo 4 consejos que me cambiaron la vida y, si los pones en práctica, pueden hacer lo mismo por ti. Consejo 1. Identifica tus pensamientos negativos y desafíalos. Todo empezó cuando un psicólogo me dijo algo que parecía obvio, pero que jamás había considerado. Tu inseguridad no es más que un pensamiento y, como todo pensamiento, puedes elegir si lo aceptas o no. Al principio dudé. ¿Cómo iba a elegir no escuchar una voz que me ha acompañado toda la vida? Sin embargo, me animé a probarlo. Cada vez que sentía que esa voz de inseguridad aparecía, la detenía y me preguntaba, ¿de dónde viene esta idea? ¿Es realmente verdad? Era como si poco a poco le quitara poder a esos pensamientos. Por ejemplo, antes pensaba, no soy lo suficientemente bueno para hablar en público, pero en lugar de aceptarlo como una verdad, me pregunté, ¿qué prueba tengo de esto? ¿Qué tan cierto es? De repente, empecé a ver que esa voz estaba llena de suposiciones, no de hechos. Es increíble cómo un simple cuestionamiento puede hacer que la inseguridad pierda fuerza. Consejo 2. La autoaceptación como base de la confianza. El siguiente consejo fue más retador, pero también transformador. Aceptarme tal como soy, con mis defectos y mis virtudes, fue un gran desafío. Recuerdo que el psicólogo me dijo, no necesitas ser perfecto para tener valor. Esa frase me dio vueltas en la cabeza, porque ¿cuántas veces nos exigimos a nosotros mismos una perfección imposible? Así que empecé a trabajar en aceptarme. No fue de un día para otro, pero cada vez que me sentía inseguro me recordaba, está bien ser imperfecto. Este pequeño cambio me permitió dejar de ser tan duro conmigo mismo y me hizo sentir más libre. Con el tiempo, esa aceptación se convirtió en la base de mi confianza. De alguna forma, comprender que no tenía que cumplir con expectativas irreales me liberó y empecé a mostrarme tal y como soy, sin temor a los errores o al juicio de los demás. Consejo 3. Da pequeños pasos para desafiar tu inseguridad. Si hay algo que los psicólogos me enseñaron es que la inseguridad se vence con acción. Y no necesitas lanzarte de lleno a tus miedos más grandes. Basta con dar pequeños pasos. Al principio, esto fue difícil para mí, porque pensaba que o enfrentaba mi inseguridad de una vez o no valía la pena. Pero ellos me enseñaron que se trata de avanzar poco a poco. Empecé a hacer cosas pequeñas, como levantar la mano en reuniones o iniciar conversaciones con personas nuevas. Aunque eran acciones sencillas, cada una me ayudaba a fortalecer mi seguridad. Lo mejor de todo fue que esos pequeños logros se fueron acumulando y con el tiempo me di cuenta de que cada uno de esos pasos me acercaba más a sentirme seguro y confiado. No es magia, es constancia y cada pequeño avance hace la diferencia. Consejo 4. Concéntrate en el aprendizaje, no en el resultado. Este fue quizás el consejo más liberador de todos. Muchas veces la inseguridad surge porque estamos obsesionados con el resultado. ¿Voy a hacerlo bien o mal? ¿Me van a aceptar o no? Pero un psicólogo me enseñó que, en lugar de enfocarme en el resultado, me concentrara en lo que podía aprender de cada experiencia. Cuando cambié el enfoque de tener éxito a aprender algo nuevo, sentí cómo la presión se desvanecía. En lugar de preocuparme por lo que los demás pensaban, empecé a ver cada situación como una oportunidad de crecimiento. Me recordaba que incluso si las cosas no salían como esperaba, cada intento me daba una lección. Fue entonces cuando entendí que el verdadero éxito estaba en dar el paso, no en el resultado final. Estos consejos han sido claves en mi camino para superar la inseguridad. No sucedió de la noche a la mañana y aún tengo días difíciles, pero cada una de estas herramientas me ha ayudado a entender que la seguridad se construye paso a paso. ¿Estás listo para empezar? Prueba uno de estos consejos y descubre que, al final, la inseguridad no tiene por qué detenerte. Hubo un momento que marcó un antes y un después en mi vida. Todo empezó con una simple oportunidad: hablar en una reunión de trabajo y presentar mi propuesta. Puede sonar como algo pequeño, pero para mí, en ese instante, se sintió como el reto más grande del mundo. Era una mezcla de nervios, inseguridad y sobre todo una voz en mi cabeza que me repetía que no estaba preparado, que no debía arriesgarme. Sin embargo, esta vez algo cambió. Recuerdo que me quedé en silencio, observando cómo los demás compartían sus ideas con seguridad y fluidez. Yo quería hacer lo mismo, quería hablar, pero el miedo me paralizaba. Y justo cuando pensé en dejar pasar la oportunidad una vez más, recordé el consejo que me había dado un amigo psicólogo: no tienes que ser perfecto, solo tienes que dar el primer paso. Esa frase me resonaba como un eco. Pensé, ¿y si me atrevo? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Respiré profundo y, aunque mis manos temblaban y mi voz no sonaba tan firme como me hubiera gustado, decidí hablar. Las primeras palabras salieron con dificultad, pero conforme avanzaba, algo dentro de mí cambió. Me di cuenta de que nadie estaba juzgando cada palabra que decía, más bien
estaban escuchando, y contra todo pronóstico, terminé de presentar mi idea. En ese momento no importaba si había sido perfecto o no, porque había logrado enfrentar esa barrera mental. Lo sorprendente fue que, después de esa reunión, me sentí distinto, sentí una especie de alivio y, al mismo tiempo, una pequeña chispa de confianza que antes no estaba ahí. Este fue el primer paso, pero no el único. Empecé a aplicar los consejos de los psicólogos, a desafiar mis pensamientos negativos, a aceptar mis errores, y cada vez que sentía que la inseguridad me ganaba, recordaba ese día, ese primer pequeño logro. Con el tiempo, esa chispa se convirtió en un motor. Poco a poco, cada pequeña victoria alimentaba mi seguridad. Hoy, cuando miro hacia atrás, veo que ese instante no solo fue una anécdota en mi vida, sino el punto de partida para aprender que la inseguridad no define quién eres, es solo un obstáculo que puedes superar. Así que, si estás luchando contra la inseguridad, quiero que recuerdes esto. No necesitas ser perfecto, solo necesitas dar ese primer paso, porque a veces un pequeño avance es el comienzo de una transformación que no creías posible. ¿Te imaginas lo que podrías lograr si te atrevieras a dar ese primer paso hacia la seguridad en ti mismo? Piensa en esas cosas que has dejado pasar por miedo, esos sueños que parecen tan lejanos, solo porque tu inseguridad te ha convencido de que no puedes. Ahora, imagina que te atreves a desafiar esa voz y decides intentarlo. Déjame decirte algo, dar ese primer paso no siempre es fácil. Lo sé, pero cada acción cuenta. Y por pequeña que parezca, cada vez que te enfrentas a la inseguridad, estás construyendo algo mucho más grande de lo que crees. Quiero que te tomes un momento y pienses en una situación en la que sientes inseguridad, algo que has evitado. Puede ser al hablar en público, expresar una idea en el trabajo o simplemente acercarte a alguien que admiras. Ahora, comprométete a hacer algo, aunque sea pequeño, para cambiarlo. Y aquí viene el reto. Quiero que elijas uno de los consejos que hemos visto hoy y lo pongas en práctica esta semana, ya sea cuestionar tus pensamientos negativos, aceptar tus imperfecciones, dar un pequeño paso hacia tus miedos o enfocarte en el aprendizaje en vez del resultado. Solo elige uno. Escríbelo en los comentarios. Compártelo, cuéntame cuál vas a probar y, lo más importante, date la oportunidad de intentarlo, porque al final, la inseguridad puede ser fuerte, pero tú eres más fuerte. Este viaje es tuyo y cada pequeño avance te llevará más cerca de la confianza que buscas. Recuerda, no se trata de cambiar de un día para otro, sino de construir esa seguridad paso a paso. Hoy puede ser el día en que todo cambie. ¿Estás listo para empezar? No te olvides de suscribirte para más videos como este, donde juntos aprendemos a superar esos miedos que nos frenan. Nos vemos en el siguiente paso hacia la confianza. Al final del día, todos llevamos una historia dentro, una historia de pequeños miedos y grandes sueños, pero la diferencia entre quedarse atrapado en la inseguridad y avanzar hacia la confianza está en cada elección que hacemos. Es en esos momentos cuando el miedo nos susurra que no somos lo suficientemente buenos, cuando realmente definimos quiénes somos, porque cada vez que eliges enfrentar esa voz, aunque sea en lo más mínimo, estás construyendo un futuro en el que tu seguridad crece, un paso a la vez. Recuerdo cuando me di cuenta de que no tenía que luchar contra la inseguridad como si fuera un enemigo, sino entenderla como una señal de las cosas que realmente me importan. Entonces, en vez de dejarme vencer por ella, empecé a usarla como un recordatorio de que detrás de cada temor hay algo que vale la pena perseguir. Con el tiempo, entendí que la inseguridad solo es parte de la historia, no el final. Y ahora te pregunto, ¿qué historia quieres contar? La próxima vez que sientas esa duda, esa sensación que intenta frenarte, recuerda que en ti está el poder de cambiar el rumbo. Esa primera palabra en una conversación, ese primer paso en algo que te asusta, no tienen que ser perfectos, solo tienen que ser reales. Así que sigue adelante, construye tu confianza día a día, sin apresurarte pero sin detenerte, porque al final, la verdadera fortaleza no está en no tener miedo, sino en caminar con él hacia lo que realmente deseas. Este es tu momento. Confía en ti, porque nadie puede contar tu historia como tú. Pero esto no termina aquí. Si quieres saber más, te dejaré un enlace a un curso especialmente diseñado para ti. Haz clic en la descripción de este video para conocer esta maravillosa herramienta que te permitirá cambiar tu vida. No dejes pasar esta oportunidad. Te felicito por llegar hasta el final y si quieres transformar tu vida por completo, haz clic en el video que te dejaré a continuación.